Buenas tardes. Hoy grabaremos el capítulo 16, la pulsión, que está dividido en dos partes. Hablaremos de la primera parte y si llegamos a dar a grabar todo el capítulo esto, después el próximo será la segunda parte de la pulsión. Em, bueno, vamos a compartir pantalla. Vamos a ir a fotos para traer aquí el grafo 4 que veníamos trabajando. Como, como se han dado cuenta, todo lo que llevamos visto hasta ahora ha estado ordenado a partir de el grafo del deseo, ¿no? Que es, eh, no es este el final, ya vamos a llegar al final, pero que ha estado ordenado todo lo que hemos ido abordando a través del grafo del deseo. Y eso es porque en el grafo del deseo se agrupan y articulan todos los elementos o los elementos más importantes, eh, estructuralmente importantes, de la constitución del sujeto. ¿Sí? Em, Bien, avanzaremos en el grafo 4 hacia el piso superior. Em, bueno, siguiendo la línea intencional, iremos desde el sujeto mítico de la necesidad delta, pasando por el yo narcisista, el yo como instancia psíquica, pasando después por el otro, como tesoro de los significantes o batería de los significantes, avanzando hacia el deseo en el piso superior y llegando finalmente al matema de la pulsión, que se escribe sujeto articulado a la demanda. Ustedes saben que la palabra alemana Trieb es la que usó Freud, palabra que tiene una vasta tradición en los campos de la psicología y la fisiología, así como también en los de la filosofía y la física. Ahora bien, el estatuto que Freud da a esta palabra es, tal como lo dicen los instintos y sus destinos, el de un concepto fundamental de la teoría. Reflexionemos un instante sobre qué quiere decir esto de concepto fundamental. En rigor, un concepto fundamental hay que pensarlo como una construcción soporte del edificio teórico de una ciencia. Eso sería un concepto fundamental, un soporte del edificio teórico de una ciencia. Pero como constructo, bueno, esto tiene que ver con la em, posición epistemológica de la que parte el autor del libro, ¿no? Un constructo. Que se trate de una construcción quiere decir que no está dado, que no es natural, se trata de una convención, como afirma Freud. Ay, ayer me pasaba lo mismo, estoy a los bostezos, me parece que la medicación me hace bostezar.
Lacan propone el término ficción en el sentido benthamiano para no hacer uso de la palabra modelo, que remite a una ilusión epistemológica. Entonces, si la pulsión es una construcción, es porque es imposible el acceso a lo real y por eso las pulsiones ficcionalizan, mitologizan, convencionalizan, si nos permiten estos neologismos, lo real. Entonces, si la pulsión es una construcción, es porque es imposible el acceso a lo real y por eso las pulsiones ficcionalizan, mitologizan, convencionalizan lo real. Por lo dicho, la pulsión será como construcción un raro montaje de cuatro términos que Freud nombra presión, fuente, objeto y fin. Presión, fuente, objeto, fin. Esta serie puede parecer natural y el propósito de Lacan es probar que no hay nada de natural en ella. En primer lugar, observemos que los términos introducidos por Freud no tienen entre sí intersección alguna, o para decirlo mejor, su intersección da por resultado cero. Es decir, son disjuntos. O sea que hay corte entre uno y otro, corte que objeta cualquier ilusión de connaturalidad. Bueno, que entre la presión, em, el fin, el objeto y la fuente, no haya relación de continuidad, em, o que no tengan nada en común, em, es algo que se me ocurre como parte de esa construcción, porque no se, no se deduce del simple enunciado de los conceptos que no tengan nada en común, que sean disjuntos. Así que vamos a ver cada uno de ellos. Veamos entonces el primero, el drang, la presión. em, Dice, una presión a la descarga, lo cual no quiere decir una descarga, claro, ¿no? Como andar buscando, em, andar compelido a descargar, em, pero no, eso no quiere decir que se encuentre cómo descargar, ¿no? Por eso, eh, para definir presión, es que es presión a la descarga. Entonces, esta presión será ejercida por una excitación, por un estímulo que de ninguna manera proviene del exterior, pero que tampoco deberá ser pensado bajo el modelo de una necesidad interna, tal como el hambre o la sed. Entonces, este drang solo se define por ser una fuerza constante. Em, la presión solo se define por ser una fuerza constante. Y se diferencia de la descarga en tanto esta se juega en otro plano, a saber, la ruptura de la homeostasis. Lacan dice, la primera cosa que dice Freud de la pulsión es, si puedo expresarme así, que no tiene día o noche, primavera ni otoño.
subida ni bajada, es una fuerza constante. Pasemos al otro extremo, es decir, al cuarto término, el fin. El término, el fin. Veníamos de la presión, vamos al fin. Quedan en el medio por dilucidar objeto y fuente. Por un momento se podría pensar que, ya que Freud define el fin de la pulsión como la satisfacción, aquí estaríamos más cerca del plano biológico. En otros términos, algo sale en busca del objeto y finalmente lo alcanza, logrando con esto la satisfacción. Nada más lejos del pensamiento freudiano que esta referencia biológica, y la refutación la encontramos en el mismo texto a propósito de la sublimación. Recordemos que esta, la sublimación, implica una satisfacción precisamente cuando el fin ha sido inhibido. Em, claro, el caso, típico caso de los cuarentones que compran motos, o los muchachos que andan en autos deportivos, ¿no? Este, esa es una satisfacción que se logra sublimando, este, saltándose el fin, digamos, ¿no? Entonces, eh, recordemos que esta implica una satisfacción precisamente cuando el fin ha sido inhibido, donde fin y satisfacción quedan escindidos. Claro, es decir, hay una satisfacción que no tiene que ver con el fin, de manera tal que se puede alcanzar la segunda, la satisfacción, fuera del objeto que estaría implicado en el fin, en el primero, ¿no? Em, Dicho de otro modo, la satisfacción implica la descarga, pero no en la copulación con el objeto, sino en la articulación significante de la sublimación también. A la sublimación, a ese mecanismo también le debemos el conocimiento, la cultura, el cine, las artes en general, el teatro, em, toda la producción cultural del ser humano está eh, producida a partir de de la sublimación, ¿no? Este, insisto, esto visto siempre con em, un andamiaje teórico de tinte naturalista, biologicista, donde em, el fin del individuo es la reproducción eh, a través del coito. Este, bueno, después con Lacan se empiezan a ver eh, la teoría es distinta y empiezan a aparecer em, otras posibilidades muy, muy diversas para el campo del sujeto, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, la satisfacción implica la descarga, pero no en la copulación con el objeto, sino en la articulación significante. Ahí aparece algo del Lacan, ¿no? Dicho de otro modo, la satisfacción implica la descarga, no en la copulación con el objeto, sino en la articulación significante. En el proyecto para neurólogos,
En la parte 3, Freud advierte que la descarga se articula en palabras en tanto que el objeto nunca puede ser alcanzado. Decíamos antes que la presión no es la descarga. Ahora nos ocuparemos de la satisfacción de la pulsión en términos de descarga y encontramos aquí una nueva disyunción, la del objeto y la descarga. Entonces se produce una descarga, pero que no tiene que ver con el encuentro con el objeto, ya que eso es imposible. Hablemos entonces del objeto, del cual Freud nos hace saber que para la pulsión no tiene ninguna importancia. Recuerden que Freud dice que la pulsión autoerótica se las arregla muy bien sin el objeto. En la pulsión oral, por ejemplo, la satisfacción no está en el objeto alimento, sino en la boca. Primero recordemos que los psicoanalistas han propuesto el pecho como objeto de la pulsión oral y no la leche, que sería precisamente el objeto de la necesidad. Pero esto todavía no nos termina de aclarar en qué sentido el pecho puede ser considerado objeto de la pulsión. Lo que Lacan propone es que la pulsión hace un tour a su alrededor. ¿M? Alrededor del objeto, la pulsión hace un tour en dos sentidos. El primero como límite en torno al cual se gira, y el segundo como truco del que se sirve para realizar su trayecto. Esto último es lo que afirmaba Freud cuando decía que la pulsión se satisface retornando a la zona erógena de la que partía. Nos queda entonces la fuente o zona erógena, de, debe ser pensada como un borde, pero no como un tacto, perdón, no como un tracto, un borde, no un tracto. Por ejemplo, la boca, más precisamente el borde de los labios o de los dientes, no el aparato digestivo. Todas las zonas erógenas implican un borde, sea el margen del ano, de la oreja o los párpados, ¿no? Podemos destacar el aspecto disyuntivo entre la satisfacción y la fuente, ya que si bien la satisfacción está en el retornar a la fuente, no está en la fuente, sino en el trayecto de ida y vuelta. Claro, la pulsión se satisface haciendo un recorrido. Entonces cabe una pregunta, si los cuatro elementos nombrados son disjuntos, ¿cómo se ligan? Lacan dice, si la pulsión se parece a algo es a un montaje, que nada tiene que ver con una teleología como se ordenan las causas en Aristóteles. Este montaje deberá ser pensado a la manera de un collage surrealista. Lacan sugiere la imagen formada por una dínamo en funcionamiento, empalmada en la toma de gas de la que sale una pluma de pavo real que cosquilla el vientre de una hermosa mujer que permanece allí por la belleza del aparato. Es necesario remarcar que este collage puede invertirse, pero no respetando un orden de secuencia o apareciendo uno de sus elementos patas para arriba, sino de forma tal que los hilos de cobre de la dínamo se conviertan en plumas de pavo real, la toma de gas en la boca de la dama, de esta salgan plumas, etc. Lo que viene a evocar esto es la paradoja del montaje. O sea, ese cuadro surrealista que acaba de describir viene a evocar la paradoja del montaje. En tanto la presión no se descarga, el objeto no es el objeto, la satisfacción no se cumple en el objeto y el borde donde termina el circuito no está implicado en la satisfacción. Eh, que podríamos decir, bueno, nada tiene que ver con nada, ¿no? Pero porque es un montaje al estilo de lo que venimos viendo, que lo podemos resumir así. La satisfacción de la pulsión es em, el recorrido mismo que hace desde la zona erógena o fuente, bordeando al objeto
un objeto que es imposible, y volviendo a la zona erógena. Y volviendo a reproducir el mismo circuito una y otra vez, ¿no? Em, Dice, ahora estamos en condiciones de ocuparnos del circuito de la pulsión parcial. Para esto habrá que dar un rodeo y preguntarnos cuáles son los dos extremos de de la experiencia analítica. Uno de los extremos es la represión primordial, que es un significante, y lo que allí puede edificarse en lo sincrónico para constituir el síntoma. La represión original o represión primordial tiene que ver con el momento del acceso a lo simbólico, ¿no? En donde todo lo que hubo antes para el viviente queda reprimido, ¿no? Em, y es a partir de esa represión primordial em, que se constituye el síntoma, ¿no? Cada uno de nosotros tendrá su síntoma, que sería, síntoma en ese sentido, sería eh, un modo de ser, podríamos decir, un modo de ser en la vida. El otro extremo, dice Lacan, es la interpretación, lo que implica la dimensión diacrónica y por lo tanto la metonimia del deseo. Lo sincrónico del síntoma debe aparecer en la diacronía metonímica de la asociación libre. Hasta aquí tenemos los dos ejes en los cuales situábamos la legalidad del significante, lo sincrónico y lo diacrónico, ¿no? Eh, lo diacrónico, ¿m? Y lo sincrónico en el sentido de que los elementos funcionan todos al mismo tiempo. eh, sí, por ahora lo digamos así. La dimensión diacrónica en la que lo sincrónico debe desplegarse es la función de la palabra y es lo que se llama principio del placer. La función de la palabra es lo que se llama principio del placer, en la cual se efectúa la descarga. Desde luego que el placer no es un estado o sentimiento, sino la articulación de una legalidad que tiene por función la homeostasis en la descarga por la palabra. Ahora bien, si no hubiera aquí algo imposible de descargar, si no hubiera aquí algo imposible de descargar, nos encontraríamos con una satisfacción tan certera como lo sería la instintiva, aun cuando tuviera la peculiaridad de producirse al hablar. Claro, y no estamos al nivel de los instintos nosotros, que es, me gusta siempre recordar la definición de instinto esta de un saber no aprendido, ¿no? Entonces, lo que encontramos entre ambos extremos es la sexualidad representada por las pulsiones. Si la cadena desplegada en el principio de placer no fuera discreta, decíamos que habría una satisfacción asegurada en tanto produciría unidades de significación sin pérdida. La secuencia sería que podría incluso significarse perfectamente el objeto demandado. Si la cadena desplegada en el principio del placer, bueno, aquí mezcló, pero em, si la cadena desplegada, que son significantes articulados, no fuera discreta,
Decíamos que habría una satisfacción asegurada en tanto produciría unidades de significación sin pérdida. ¿M? Es decir, eh, en otros términos, diríamos, no habrían significantes, sino que habrían signos. La consecuencia sería que podría incluso significarse perfectamente el objeto demandado. Situemos ahora la sexualidad entre ambos extremos. Es el momento de destacar que la sexualidad animal implica para Freud la muerte del individuo, en tanto que la sexualidad obedece a su propio fin, que es la reproducción de la especie, y se sirve para lograrlo del individuo mortal. O sea que la sexualidad implica la muerte y solo intenta reproducirse a sí misma. La pulsión parcial no es la sexualidad reproductora. Ahora la pregunta sería si la pulsión parcial representa en algo a la sexualidad. La respuesta es que la representa parcialmente y por eso se la llama parcial. Queremos decir que la pulsión representa parcialmente a la sexualidad en tanto implica la muerte, ya que, igual que la reproducción, no se preocupa por el individuo. Debemos agregar que esta parcialidad hace referencia a que no representa la totalidad de las tendencias sexuales, ya que la pulsión nada tiene que ver con la reproducción. Em, Retomaremos luego la cuestión de la muerte. Intentaremos situar nuevamente la pulsión en la experiencia. Lacan dice, si la sexualidad, bajo la forma de las pulsiones parciales, no se hubiere manifestado dominando toda la economía del intervalo entre los extremos de la experiencia, nuestra experiencia se reduciría a una mántica. Si la sexualidad, bajo la forma de las pulsiones parciales, no se hubiere manifestado dominando toda la economía del intervalo entre los extremos de la experiencia, nuestra experiencia se reduciría a una mántica. La pulsión implica entonces una fuerza constante que no entra en el principio de placer, pero que encuentra una de las formas de satisfacerse en la descarga del principio del placer. Es lo que Lacan llama goce insuficiente de la palabra. O sea, a través de la palabra, em, la pulsión eh, obtiene una descarga. Esa presión se descarga a través de la palabra. Veremos ahora el circuito de la pulsión. Freud lo articula según tres recursos de la lengua, que son la voz activa, la refleja y la pasiva, cuando se ocupa del masoquismo. Equivaldría a decir pegar, pegarse, ser pegado. Esto puede aplicarse a cualquier pulsión y Lacan cambiará el ser pegado por un hacerse pegar, destacando así el carácter activo de la pulsión. En el tercer momento, dice Freud, aparece un nuevo sujeto y Lacan subraya que esto quiere decir que antes eh, no había ninguno. Este sujeto aparece en el momento en que la pulsión cierra su circuito y solo con esta aparición puede realizarse lo que es propio de la pulsión, volver sobre la fuente. Esto es así porque Freud dice que el tercer momento es ser pegado por otro.
La presión es el lazo, acordémonos que presión es uno de los elementos de la pulsión descritos por Freud. La presión es el lazo que va y viene contorneando al objeto y no puede desoldarse, desoldarse de su retorno a la zona erógena, el borde. El objeto solo es contorneado, pero no alcanzado. Entonces tenemos representadas las paradojas del objeto, del borde y de la presión. Repito, la presión es el lazo que va y viene contorneando al objeto y no puede desoldarse de su retorno a la zona erógena, el borde. El objeto solo es contorneado, pero no alcanzado. Eso lo nombra como paradojas del objeto, del borde y de la presión. Em, Voy a buscar una definición de paradoja para que quede bien claro por qué esto es paradójico. Bueno, ahí encontré en Google una definición eh, algo vaga, pero bastante em, clara, diría yo, ¿no? Entonces, una paradoja es una afirmación o situación que parece absurda en un principio, pero que puede ser cierta o tener sentido tras una reflexión más profunda. Claro. Entonces, la presión es el lazo. em, la presión es el lazo que va y viene contorneando al objeto. Es decir, que va en busca del objeto, pero nunca lo alcanza. eh, y que además no puede soldarse de su retorno a la zona erógena, al borde. El objeto solo es contorneado, pero no alcanzado. Bien. Entonces tenemos representadas las paradojas del objeto, del borde y de la presión. Porque parecería que el objeto podría ser alcanzado, que el borde sería la fuente y que la presión em, se descargaría eh, al encontrarse con el objeto. Pero nada de esto sucede, sin embargo, algo sucede, ¿no? Entonces ahí eh, estaría esta afirmación o situación que parece absurda en un principio, pero que puede ser cierta o tener sentido, esto es lo importante, tener sentido tras una reflexión más profunda. Em, Ahora preguntémonos cuál es el fin de la pulsión. Claro, ya que habíamos hablado de presión, objeto y borde, ¿no? ¿Cuál es el fin de la pulsión? En tanto podía alcanzar su satisfacción sin alcanzar el fin, definido este por el apareamiento reproductivo. Em, la palabra que usa Freud es una palabra en alemán que no voy a nombrar porque no tengo idea cómo se... A ver, dice Ziel,
Gem- Cielgemt, Cielgemt, eh, lo estoy leyendo haciendo un eh, castellanización del término, ¿no? Entonces la palabra que usa Freud es esa, que tiene dos sentidos, que la lengua inglesa puede aislar de manera eficaz. Uno es el I'm, el trayecto, lo que pone en evidencia no que, no qué objeto se debe buscar, sino por qué caminos. Y el otro es el goal, la meta, que se aclara con el ejemplo del arquero, en el que cabe decir que no se trata de la presa, el objeto, sino de acertar el tiro, retornar a la zona erógena, el retorno en circuito. En otros términos, si la pulsión puede satisfacerse sin alcanzar una totalidad biológica, es porque en tanto parcial su fin es un retorno en circuito. Como escribió Freud, los labios que se besan a sí mismos. Em, el objeto en tanto nunca es alcanzado es el objeto A, y como habíamos dicho, cualquier objeto que ocupe su lugar sirve solo de truco. Cualquier imagen sería, ¿no? En esto de lo que veíamos del estadio del espejo y de la imagen IDA, ¿no? Em, todo lo que aparece como posible objeto que, digamos, el objeto A, todo aquello que aparece como posible objeto, es en realidad solo una imagen, una cuestión imaginaria que funciona como señuelo para hacer las veces de que hay un objeto eh, al cual alcanzar, el cual alcanzar, hacia el cual dirigirse, ¿no? Em, esto es muy, produce esta perspectiva un cinismo que es bastante apreciable en los analistas en general, algunos más que otros, este, porque bueno, no hay la propuesta de que no hay objetos, sería la propuesta de que la falta en ser del sujeto. em, la van en relación directa con esta antiontología que propone Lacan y que podría ser la cura del sufrimiento neurótico si no fuera que resulta bastante ofensiva esa posición cínica cuando la neurosis eh, insiste, ¿no? Eh, no sé, se me ocurre ahora decir que eh, existimos en medio de un chiste, de un cuento, de una ficción, y en la medida en que estemos más de acuerdo con esa idea de existir en una ficción, eh, podemos em,
ver disminuidas nuestras ínfulas neuróticas que nos hacen sufrir tanto, ¿no? Bueno, hasta aquí ha llegado esta primera parte de la pulsión. Después hay una segunda parte. eh, mm, y seguiremos subiendo estas charlas. Gracias por escuchar a quienes escuchan.